México tiene una gran historia artística, una historia que ha dejado huella en la TV, en el cine, en el radio, en las revistas y cómics y en las presentaciones en vivo de tantas y tantas leyendas del espectáculo artístico mexicano. Una de esas grandes tradiciones fue la llamada Caravana de Artistas, un grupo de extraordinarios artistas que iban de ciudad en ciudad de manera itinerante, haciendo las delicias del público de aquellos ayeres, que podían ver de cerca a los artistas que escuchaban en estaciones de radio de aquel entonces, y algunas que aún perduran en la actualidad, o que podían verlos en la pantalla del cine. Casi 80 años atrás, la conocida empresa cervecera mexicana también fue la garante de patrocinar, y con gran acierto, el que es considerado el principal antecedente de los espectáculos masivos en el país, la llamada Caravana Corona, un show itinerante que entre 1955 y 1982 llevó a los principales artistas musicales de radio y televisión de México y Latinoamérica hasta el último rincón del país. Los grandes artífices de ese longevo show fueron los visionarios Guillermo Vallejo y la señora Marta Badaguer, un matrimonio de empresarios teatrales que con gran visión empresarial convocaron en su momento a cantantes como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Celia Cruz, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre otras grandes estrellas, pero también a vedettes como la argentina Zulma Fayad o el dúo cómico de Viruta y Capulina, creando un espectáculo que agotaba las localidades allá donde se presentaran, con 3 funciones diarias y entradas a precios populares para alentar el acercamiento entre el público y los artistas. Se trataba pues de un gran show de un gran valor artístico, porque en una sola función se podía ver artistas de distinto género y no había nada de eso de que tener que elegir si el que iba a ir era el cumpleañero o la abuelita para agasajarla. Toda la familia podía ir porque el espectáculo era muy sano y porque los boletos eran muy accesibles. A finales de los años 50 eran famosas las caravanas artísticas que recorrían completamente la República Mexicana, pero la de mayor trascendencia sin duda alguna fue la de los hermanos Vallejo, quien junto con el patrocinio de la cerveza Corona Extra contrataban a las estrellas del momento para presentarlas en las más importantes plazas de la provincia una tras otra, e inclusive en múltiples ocasiones en pequeñas ciudades relativamente cerca y al aire libre, haciendo un recorrido en su famoso camión con enormes mantas rotuladas de los programas, y empezaban el espectáculo y los primeros continuaban luego a otro lugar, y estos luego a otro. Le seguían los demás haciendo en un solo día presentaciones en 2, 3 o más ciudades pequeñas casi a la vez. Las presentaciones que se hacían en plazas de toros, carpas, teatros, cines, estadios o en cualquier explanada que pudiese facilitar la logística del evento, según el lugar, y eran todo un acontecimiento. Desde los primeros años de la década de los años 50, a iniciativa de los hermanos Vallejo, encabezados por Ernesto, se comenzó a gestar la idea de que se presentaría a varios posibles patrocinadores. La labor fue ardua, pero lograron que la cervecería Corona los cobijara con su patrocinio. La idea de los promotores era llevar a lo más popular de la música mexicana a cada rincón que fuese posible. Posteriormente, Guillermo Vallejo y su esposa Marta Badaguer de Vallejo siguieron con la caravana hasta 1982. En aquellos ayeres los artistas eran famosos con 1 o 2 temas en la radio, pero lo difícil no era eso, sino mantenerse en el gusto popular, y eso era debido a la enorme competencia en calidad artística entre unos y otros, y al gran talento de aquellos artistas. Dado que la televisión aún no llegaba a México, se rediseñó un autobús marca Flexible, una marca generada por idea de Hugo Young de Mansfield, Ohio. Los hermanos Vallejo eran quienes transportaban sus elencos en autobuses de esa marca. Las caravanas eran algo parecido a lo que hoy sería una compañía teatral que recorre con su elenco varias ciudades del país. La diferencia con las épocas idas es que se reunían hasta 30 artistas, todos ellos estrellas en su momento, recurriendo casi siempre a 2 o tal vez más autobuses. Cabe mencionar que eran tan ajetreadas las caravanas que casi nunca bajaban las estrellas. Cuando llegaban, por ejemplo, a Guadalajara, el promotor local le tenía reservado a los empresarios por lo menos 3 presentaciones en una sola tarde, siendo el principal foro la antigua Plaza de Toros El Progreso o la Arena Coliseo. La primera
ubicada donde hoy es la zona sur de la Plaza Tapatía. Ahí había 2 presentaciones, 4 y 8 de la noche, y en el Inter, los artistas se iban hasta Tlaquepaque para una función más, la de las 6 de la tarde, y por la noche viajaban a otra entidad. Para anunciar el elenco se recurría al empapelado, que eran los largos tramos de papel en donde se imprimía el elenco, fecha y precios en vistosas tintas azul y rojo, mismas que se pegaban con engrudo en láminas que había clavadas por toda la entonces pequeña ciudad de Guadalajara. También se recurría al perifoneo en camionetas de la cervecería o de particulares como las de la familia Báez. El mero día, el camión proveniente de Tepatitlán, San Juan de los Lagos o León, a partir de las 12 horas, recorría desde el centro de la ciudad hasta lo más lejano de la época, el Panteón de Belén al norte, Mexicalcingo al sur, Lafayette al poniente y aproximadamente la calle 40 al oriente. Así de grande era nuestra perla de occidente de Guadalajara. La logística era simple. Para hacer más de 2 locaciones el mismo día, el rol de cantantes era riguroso, y a medida que se iban desocupando, otra unidad los iba trasladando al siguiente escenario, un ir y venir toda la tarde. Pero el público quedaba satisfecho. El artista, ese sí no sabemos, pero al ser una buena fuente de ingresos y siendo como era en la época una profesión de artistas que realmente cantaban, tenían cartel y eran queridos y requeridos por el público. Seguramente, aunque cansados, el aplauso del respetable los reconfortaba. Cuando no había grandes plazas como en esta ciudad, lo mismo servía un palenque, una carpa, un teatro o un cine, donde fuera se presentaba la caravana. Se cerraban calles y en ocasiones, siendo insuficiente la policía, no para contener al público que gustoso recibía la lluvia de estrellas, pero sí para apoyar al traslado de artistas del escenario al autobús o a los motociclistas de tránsito que abrían paso a las unidades. La euforia era tal que el cine se interesó recrear cómo eran estas caravanas en la película Especialista de Chamacas, del año de 1965, estelarizada por Enrique Guzmán, Tintán y Javier Solís y dirigida por un señor, Chano Urueta. La cinta está muy bien lograda y vale la pena buscarla para verla. Para realmente ser artista era inminente estar o haber estado en una caravana o más, lo mismo Pedro Infante que Javier Solís, la Sonora Santanera que María Victoria, Tongolele que Celia Cruz o Pedro Vargas y Toña la Negra. Todos formaron parte de esta página de la historia del espectáculo en México. La primera caravana Corona en Guadalajara se registra a finales del segundo lustro de los años 50 y traía en su elenco artistas como Amalia Mendoza Latariacuri, Luis Pérez Mesa, Los Xochimilcas, José Alfredo Jiménez, Manolini Zielinski, La Prieta Linda o El Charro Avitia. Tintán, algunas veces. Todos ellos con precios que iban desde $1 en sombra hasta 20 centavos en sol. Se anunciaba así: la caravana Corona presenta su imponente caravana de artistas mundiales de cine, radio, televisión. Se dice que el de mayor permanencia en la caravana Corona fue Eulalio González el Piporro. No fallaba una de las giras y por años fue miembro de ella. Llegó a actuar 31 días consecutivos e hizo más de 100 funciones ininterrumpidas, algo que en su momento también logró hacer el charro de Guamúchil, Pedro Infante. En los años 60, cuando se desató la fiebre del rock and roll en español, las nacientes figuras de lo que se llamó la nueva ola entraron a completar e incluso a encabezar el firmamento de estrellas que se presentaban en estas caravanas. Angélica María, Julisa, César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, Johnny Laboriel, Maite Gaos, los Teen Tops, los Abson Boys, entre otros. Fue una fuente de trabajo, pero además de camaradería entre estos jóvenes artistas, aunque no faltaron los roces y, claro, las despreciables envidias. Actualmente, cuando se llega a entrevistar a alguno de estos señores que escribieron la historia del rock and roll en español, guardan gratos recuerdos y anécdotas de esta experiencia. El señor Guillermo Vallejo, artífice de este atinado logro artístico, más tarde se hizo cargo de la gerencia del Teatro Palma en Tampico, Tamaulipas. En él hizo debutar a las hermanas Huerta, quienes entonces eran unas adolescentes ganadoras de concursos para aficionados en la XEFW de Tampico. Igualmente figuró Graciela Olmos la Bandida, quien era una celebridad en el puerto. Al tiempo migró a la Ciudad de México, donde se hizo cargo del Teatro Folies Bergeret,
considerado como el epicentro del teatro de revista en México. Sin embargo, algo opacó un poco la alegría que llevaban aquellas caravanas multiestelares, y eso fue la tragedia en la Plaza de Toros El Progreso, ocurrida el 31 de enero de 1965, luego de la conclusión de la primera función artística de las dos programadas para ese día domingo, a las 17 y a las 20:30 horas respectivamente. Los artistas anunciados eran encabezados por Los Panchos, y le seguían los hermanos Martínez Gil, la Rondalla Tapatía, Linda Vera, Los Dos Reales, Miquel Aure y sus Cometas, Malú Reyes, las hermanas Huerta, Adolfo Garza, Pili Gaos y el Mariachi Los Halcones, etc. La tragedia sucedió hacia las 20 horas en el túnel y rampa de cuadrillas por donde salía la gente que había disfrutado de la función vespertina y al mismo tiempo pretendía ingresar el público que asistiría a la nocturna. Los dos contingentes chocaron entre sí y como consecuencia ocurrió el atropellamiento de personas que ocasionó el aplastamiento de algunas de ellas, al pasarles otras por encima. El resultado fue de 19 personas fallecidas y 35 personas heridas, algo muy lamentable que entristeció a la sociedad tapatía de aquellos ayeres y por ende a la sociedad mexicana de la época.